En materia deportiva, ha sido campeón nacional de natación de personas no videntes de 2010 a 2019 en Ambato, Quito, Guayaquil, Cuenca e Ibarra. También fue el primer no vidente en cruzar la laguna de Yaguarcocha en el año 2012-2013. Además, en el 2013 obtuvo la medalla de bronce en Juegos Juveniles para Panamericanos en Buenos Aires, Argentina. En el 2014 la medalla en abierto de aguas internacionales para natación Colombia. 2014 medalla de oro, plata y bronce en Open para Swimming Mexican Championship. Además, en el 2015 participación en Campeonato Juvenil de Corea del Sur y ostenta récords nacionales en 50, 100, 200, 400 libre, además de 50 y 100 espalda. La verdad que es un gusto tenerte acá con nosotros, Milton. Muchísimas gracias por tu tiempo y esta oportunidad. Coméntanos, primero arranquemos con eso. ¿Cómo has asimilado este tema de la emergencia sanitaria, este tema de la pandemia, ¿no?, que afecta al mundo, a nuestro país y por supuesto al Cantón Rumiñahui? Bienvenido. Buenas tardes al público, a los estimados oyentes. Reciban un cordial saludo y esperando que se encuentren cuidándose, acatando las medidas de seguridad y los que son creyentes en la bendición del Creador. Bueno, y gracias también al medio por la oportunidad. Como nadadores, como personas con discapacidad visual total, nos vimos bastante afectados en el tema de el acceso a la natación, desde los escenarios deportivos, desde el acceso a las instalaciones, la práctica misma del deporte. ¿Por qué? Si bien en lo académico se pudo subsanar porque había este tema del tema de Zoom o las plataformas digitales, de alguna manera, y entre otras cosas, ya en el tema deportivo no es lo mismo hacer una preparación virtual, porque nuestro deporte fue el más afectado. Considero que si es que practicamos deportes como atletismo, fútbol, de pronto se puede hacer en tierra algo similar. Pero nosotros es agua, es natación, entonces sí fue difícil, pero había que adaptarse y había que reemplazar. Entonces, desde el 13 de marzo que comenzó mi cuarentena en la ciudad de Quito y actualmente desde el 16 de abril acá en la ciudad de Ambato, por temas ya de logísticos en mi sector, entonces tuve que viajar acá, me he mantenido reemplazando el deporte de la natación por algo similar, y esto es la bicicleta. La idea es trabajar musculatura, trabajar ciertos movimientos coordinativos, ciertas técnicas, por lo menos en el aire, en tierra, para que de alguna forma el físico, la técnica no se vaya perdiendo y podamos seguir cuando ya haya que regresar al deporte, ya a nadar, se tenga el físico, se tenga la misma resistencia y no perderla. Entonces yo he reemplazado por el tema de bicicleta, por un tema de ejercicios de coordinación, de pesas, para poder mantener el físico y mantener la resistencia que se ha ganado en la natación y no perderla. Y Kevin, ¿cómo ha sido este transitar en la natación? ¿Por qué este deporte? ¿Por qué llegaste a esta disciplina? Bueno, la verdad es que yo al inicio quería optar por el fútbol. Cuando era muy niño, hablemos de unos 7, 8 años, me llamaba la atención el fútbol. Es más, en el 2008 yo quería ser futbolista viendo al equipo de Liga que ganó la Copa Libertadores, y yo desde ahí, incluso ya antes iba al estadio, siempre yo fui hincha de Liga de Quito a muerte, me iba a los estadios, hasta ahora, bueno, en la pandemia ya todo esto quedó, pero uno siente el fútbol, yo siento ahí en el estadio, cuando pierde uno llora, cuando gana uno celebra, entonces esa pasión me hizo ir por el fútbol primero. Pero no lo logré. La verdad es que yo sé jugar, pero el fútbol de no videntes es complicado. Es un tema muy difícil de manejar porque hay muchos golpes, puede haber lesiones, fracturas. Entonces no opté por la natación. Luego me fui por el atletismo, pero en el atletismo lamentablemente la sociedad ecuatoriana en muchos casos no es consciente. Me acuerdo que yo cruzaba la calle y unos
unas personas en vez de guiarme me dijeron muévase o no ve bien y me pitaron, gente muy inconsciente. Pero entonces opté por un deporte que me empezó a dar lo que yo necesitaba. Me daba salud, me daba relajación para el estudio, porque yo eso sí tengo un lema y es que la disciplina se obtiene mediante el deporte. Entonces a mí me encanta estudiar, pero yo quería una actividad que me permita relajarme. Entonces opté por la natación ya en el año 2010, empecé a hacerla de forma ya formativa, porque antes confesarles que yo tenía miedo al agua, sí, al nadar, pero mi mamá, que en este caso es mi abuelita, aquí en Ambato me llevaba todas las vacaciones a las piscinas termales de baños de agua santa del Salado. Ahí fue donde perdí el miedo y empecé a flotar. Entonces dije, esto me gusta. Y ahí empezamos a entrar en lo que es la natación. Luego en Quito entrené en el Club Regatas con el profe Luis Arcos, que le tengo un gran aprecio. Ha sido un entrenador al cual le guardo un cariño especial, porque con él viajamos mucho, recorrimos, ganamos medallas. Luego tuve otros entrenadores también que me ayudaron a conseguir marcas. Y ahí empezó en Argentina, que fue la primera delegación ecuatoriana que viajó a los Juegos de Buenos Aires, donde gané bronce, fue histórico. Luego tuvimos México, Colombia, Corea, que ahí les dijeron a los miembros del Comité Paralímpico, por favor, tienen un deportista que hace el rol de espalda y es no vidente de nacimiento, aprovechenlo. No lo hicieron así, prefirieron sus intereses personales. Entonces, bueno, pero yo continué, porque ellos querían que solo nade y no estudie. Y yo les dije, señores, discúlpenme, pero yo voy a estudiar en la Universidad de Derecho y voy a nadar. Y la concentración deportiva de Pichincha, presidida por el señor Aníbal Fuentes, fue quien me abrió las puertas y me dijo, aquí tienes todas las instalaciones abiertas. Y hasta el día de hoy, con el señor Ruiz, el ingeniero Ruiz, también me autorizó, hemos estado entrenando, he ido a Juegos Nacionales y les he demostrado a los señores del deporte adaptado que se puede hacer deporte y se puede estudiar. He ido a los Juegos Nacionales, hemos sacado medallas. Sí, teníamos en este año, quería irme a los Estados Unidos, teníamos el cruce a la bahía, que es de Bahía San Vicente, a las aguas abiertas también, que me gusta mucho. Pero no se pudo por la pandemia. Sin embargo, los sueños están presentes y lo que yo quisiera es ver si se puede a los Juegos Paralímpicos que se van a hacer en 2021 o si no ya empezar un nuevo ciclo olímpico. Y justamente, Kevin, ¿cómo tomas esto, no? Tú lo dices ya, el año estaba... si no presupuestado en su totalidad, pero sí se tenía una planificación y no solamente en el tema de entrenamientos y ponerse a punto, sino incluso ya en el tema de competiciones. ¿Cómo tomar esto? ¿Cómo asimilar que casi deportivamente esto va a ser un año perdido? Bueno, comentarle que al inicio, cuando la pandemia empezó, yo me sentía bastante... no frustrado decirle, pero sí me sentía incómodo, con un poco de impotencia, porque había proyectos. Si bien, claro, yo no estoy siendo apoyado por la Secretaría del Deporte, porque como digo, yo seguí de manera independiente, el apoyo es muy poco, solo apoyan a ciertos deportistas, pero de alguna forma, mediante empresas privadas, mediante asociaciones, se puede llegar. Entonces, claro, yo tenía esto del Tour de la Bahía, por ejemplo, que era algo que yo quería hacer, cruzarme aguas abiertas. Había el tema de Estados Unidos, había muchos torneos en los cuales yo quería participar a nivel internacional, pero de alguna manera no se pudo, sí se frustró al inicio todo esto, decíamos, bueno, ¿y ahora qué va a pasar? Pero conforme han pasado los días, he visto que esta pandemia sí ha traído cosas positivas. Cosas positivas en el sentido de que nos hemos sentado a ver en qué se puede mejorar, qué se puede cambiar, cómo se puede reemplazar a la natación. Enseñó también a valorar el deporte que uno hace. Entonces, de alguna forma, esta pandemia sí, no nos deja terminar este año, pero sé que, por eso yo soy muy creyente, y yo le digo, bueno, mi Dios, ayúdame, no será este año, será el siguiente, que sea tu voluntad, que sea lo que tú quieres, y vamos juntos caminando para poder el próximo año poder ir a competir. Porque yo sí quisiera confesar algo, y es que sí, ya se están abriendo las piscinas, nos dicen que ya está todo, pero
En mi caso, y en el caso de las personas con discapacidad, somos un grupo de atención prioritaria, estamos muy expuestos. Entonces, en el tema personal, yo volveré a los entrenamientos, a la piscina, el momento en que salga la vacuna del COVID-19 o el virus desaparezca. En ese momento, yo volveré a entrenar en el agua. Mientras tanto, seguiré acá en tierra, seguiré haciendo ejercicios, seguiré con otro tipo de ejercicios para no perder la forma, sobre todo eso, no perder la forma. Y me he planteado un reto. Estoy haciendo con el tema de ejercicio 5-2, 5 días de ejercicio, 2 de descanso, porque necesita el cuerpo descansar, y hasta ahora, de los 100 y pico de días que voy, no he fallado esta rutina. Entonces sí, no hay competencias, no hay eventos, pero sí nos permite no hacer el físico en su totalidad, pero nutrirnos mediante foros, congresos, escuchar a expertos. Hay algunas ponencias a nivel nacional e internacional que nos permite conocer la estructura de la natación ya, pero desde una manera intelectual. Porque yo sí considero que, eso me decía mi actual entrenador, que siempre es bueno hacer deporte, pero más que la actividad física es importante saber el por qué. ¿Por qué hago este ejercicio? ¿Por qué hago esta actividad? Entonces, el tema de capacitarse constantemente también se puede utilizar y aprovechar en esta pandemia. Entonces, más o menos, al inicio lo veía complicado, pero ahora sí le veo con mucho optimismo el tema de la natación. Y justamente tocando esto que tú mencionabas, ¿no? El entender que ustedes son un público prioritario y que, claro, el tema de las normativas para este sector es distinta al resto, pero ¿cómo tú has logrado eso? O sea, has venido participando en el tema de la natación varios años, las ganas de estar en la piscina son enormes, pero ¿cómo está el tema del autocontrol y esta conciencia que quizá es lo fundamental para evitar que este virus se propague como lo ha venido haciendo en el transcurso de estos meses? Sí, bueno, yo quiero hacer un llamado de atención a muchas autoridades. Y quiero tomar las palabras de un médico acá de la ciudad que decía: señores, aunque el gobierno diga que están en amarillo, ustedes, si quieren a su vida, si se aman, si quieren salir en el futuro, porque qué triste que es ver cómo las personas pierden a sus familiares, pierden a sus seres queridos, a sus amigos. Entonces, ¿qué es preferible? Estar vivos y en algún momento salir y soportar esta cuarentena. Con la ayuda del creador, con la ayuda de capacitaciones, yo en lo personal, y al igual que mi familia y amigos, nos mantenemos en semáforo en rojo. Para nosotros no hay ningún semáforo amarillo, no hay verde, no. Para nosotros es, el virus está afuera, nos mantenemos en la cuarentena en semáforo rojo y vamos a hacer todo lo que se pueda y hasta donde se pueda mantenernos aislados. Porque sí, el problema es este, el problema no es el virus, el problema es la falta de conciencia de la gente. El gobierno me puede decir salga. Sí, porque lamentablemente muchos gobiernos, no solo el ecuatoriano, muchos gobiernos priorizan la economía por sobre la vida. Ellos quieren producción. Que sí, me van a decir, es que si no trabajamos, no vamos a comer. Sí, es verdad, pero ahora yo creo que hay que empezar a innovar. Si tenemos la tecnología a nuestro alcance, empecemos a hacer negocios en línea, empecemos a hacer talleres en línea, capacitemos en línea. Entonces, desde ahí mejor el gobierno, en vez de hacer la semaforización, mejor dedíquese a hacer actividades para cambiar, para generar más tecnología, para generar puntos de acceso de internet con mayor calidad. Entonces, ahí vamos garantizando que las personas no salgan de sus casas y todos, aunque los gobiernos digan salgan, no salgamos de las casas, quedémonos aquí en semáforo rojo porque yo creo que el que le dé a alguien, Dios no quiera, el COVID-19, de eso dicen los testimonios, no se lo desea ni al peor enemigo. Entonces yo sí creo que hay que tomar conciencia. Es una prueba que estamos pasando, pero es una prueba positiva, porque es para ver hasta dónde estamos nosotros aguantando, hasta dónde estamos listos para seguir. Y cuando salgamos podremos hacer todas las actividades normalmente, pero hoy no hay que hacer caso al gobierno, ¿sí?
Por más duro que sea la normativa, no hay que hacerle caso, sino a la normativa de la moral, de la ética y de nuestra vida. Por lo tanto, yo llamo a las personas que se queden en rojo, que no salgan, y si salen, estrictamente necesario, a comprar algo, a hacer algo urgente, pero por lo tanto, a mantener la cuarentena para cuando salgamos poder hacer todas las actividades académicas, deportivas, familiares, con la bendición del Creador y en condiciones adecuadas. Y Kevin, ¿cómo se avisora el tema de la natación a futuro? ¿Algún momento pasará esta situación a mediano, largo plazo? Pero ¿cómo se avisora la disciplina si antes de esta emergencia sanitaria ya de por sí era un poco complicada? Claro, el problema es que en la natación, bueno, primero hablando a la natación a nivel regular de personas con y sin discapacidad, había muchos problemas que afrontar, había muchas situaciones que afrontar, problemas económicos, problemas políticos. Recuerden ustedes, la piscina de Miraflores estaba pasando por serios problemas. Entonces, sí habían situaciones que estaban complicados antes de la cuarentena, antes de la pandemia, y que ya estaban dejando el tema de la natación un poco complicada, porque el problema es que Ecuador solamente se basa en el fútbol. Y sí, el fútbol es importante, qué lindo es ir y gritar por el equipo de su corazón, por el equipo de su alma, dar todo, gritar, sí, el fútbol es importante, pero el problema es que Ecuador deja de lado otros deportes, otros escenarios que son muy importantes, donde las personas pueden desestresarse, pueden equilibrar, tener disciplina. Entonces la natación era uno de ellos, estaba abandonado. Y peor aún, la natación de personas con discapacidad visual. 8 nadadores a nivel nacional es realmente paupérrimo, triste, pobre. ¿Por qué? No por los chicos, porque en un momento ya había muchos niños, sino que las autoridades de la federación, de mi federación de no videntes, se encargaron, y las anteriores y las actuales, que igual no tengo confianza, se encargaron en destruir el deporte de la natación para personas con discapacidad visual. Entonces, en ese escenario, ahora que tenemos la pandemia, el regreso va a ser complicado. Yo creo que en el regreso debemos replantearnos, empezar a acoger a niños, empezar a masificar, que se llama esto, pero con autoridades sólidas, con autoridades eficientes. Yo creo que va a tener que haber cambios de directivas, van a tener que haber convenios con empresa pública y privada, es decir, va a tener que incluso destinarse recursos en ambas direcciones para poder ayudar, para que la natación regular se vaya fortaleciendo, así como en países potencia como Estados Unidos, Brasil. Sí, tenemos el mismo potencial, solo que aquí está el tema de la natación, se está llevando a los mismos y a los mismos nadadores, no hay nuevas caras, ese es el problema. Y peor aún en la natación paralímpica, casi está desapareciendo. ¿Por qué? Porque no hay apoyo, porque no hay masificación. Yo, por ejemplo, le digo en lo personal, me sentiré satisfecho el día que haya un nadador con discapacidad visual que llegue a una olimpiada y me saque una medalla. En ese momento yo me sentiré satisfecho porque diré, sí, ¿sabe qué? Me han superado, pero estoy satisfecho porque lo que yo hice fue ayudar para que otras personas puedan superarme. Es decir, no he arado en el mar. Esta es la frase, como popularmente decimos. Entonces, después de esto, yo sí creo que hay que sentarnos, unirnos todos. Eso es lo que nos hace falta en el Ecuador, unión. Ahora las discapacidades por los carnets, cada quien por su lado, haciendo propagandas. Es el momento de que salgamos de esto y empezar a unirnos. Costeños, con serranos, con todos, empezar a trabajar en unión para poder fortalecer y gobernar en el deporte y ser una potencia a nivel mundial. Entonces sí, vamos a tener que regresar, va a haber bajones, yo creo que las competencias se van a demorar, pero es momento de trabajar unidos y que esta pandemia nos deje sacar lo mejor de nosotros. Y finalmente, justamente para cerrar esta entrevista y tu tiempo, Kevin, iba a eso, ¿no? ¿Qué sensaciones tuviste, qué percepción te dio cuando viste esto, ¿no? Que se terminó desmontando el tema de utilizar los carnets de discapacidad para beneficios particulares? Bueno, yo siempre, como he dicho, me hago responsable de los comentarios que digo.
y es que yo sí considero que el Ecuador es un país experto en firmar tratados internacionales absurdos. No hacen reservas, por ejemplo, aquí no tenemos pena de muerte. Y con todo respeto a esos políticos que están ahí, sí se les debería poner una pena, sí, o no tal vez de muerte, pero sí un castigo medio severo, como es en China, en esos países, para que aprendan a respetar nuestros recursos. Porque aquí, ¿qué pasa? Se les priva de la libertad unos añitos y ya, y se van a disfrutar. Eso no es pena, eso no es un castigo, eso no es rehabilitación. A esto se les debería hacer trabajo comunitario, trabajos forzados, yo no sé, algo diferente para que escarmienten. Porque sí estamos indignados, hemos hecho varios comunicados y estamos vigilantes. Y una vez más digo, aquí hay señores como el señor Javier Torres del CONADIS, que se lava las manos constantemente y dice, no, eso es del Ministerio de Salud. Él es el principal responsable por las omisiones, por no haber investigado, por no haber denunciado a tiempo, por no haber llamado a pedurías. Por eso él es el principal que le deben investigar, no lavarse las manos ahí. Y él incluso, yo como persona con discapacidad, me siento agredido por parte del señor Javier Torres, porque él es uno de los que parece presidente eterno, monarca, ahí en el CONADIS más de 15 años, y eso está mal. Entonces, no tenemos buenos funcionarios, a mi forma de ver, no tenemos buenos funcionarios en el CONADIS, no tenemos una ley sólida como la Convención de las Discapacidades de Naciones Unidas, que es la única ley que en realidad garantiza derechos. Están mal hechas las leyes, no hay políticas, entonces, y esto es también por la falta de unión. Ahí decía, nosotros somos los presidentes del Ecuador, nosotros debemos gobernar y el otro solamente cumple órdenes del pueblo. Y nosotros debemos ahora unirnos entre todas las personas con discapacidad, siempre yo les he llamado a eso, para trabajar. Desde el campo legal hay que poner la acción. Aquí el Estado ecuatoriano, lamentablemente, no nos quieren ayudar y no hay justicia, tocará irnos a Estados Unidos, a Washington, y poner la respectiva denuncia para que la CIDH se haga cargo, vaya a la corte y se declare responsabilidad internacional del Estado, si es que no hay justicia acá. Otros por medio de la comunicación, por medio del deporte también se puede hacer muchísimo, denunciar, pero todo esto se hace mediante la unión, para que no se siga abusando de la discapacidad, para que no se siga aprovechando, porque es increíble ver, esto del CONADIS es una partecita de todo el pastel. En el deporte hay más problemas, en el tema de la educación hay problemas, y la discapacidad ha sido aprovechada, abusada, agredida, y creo que es momento de todos unirnos con honestidad, con fortaleza y seguir adelante. Entonces, ese es el escenario que tenemos de mucha preocupación, mucha tristeza, pero yo creo en el Ecuador, yo creo en este país que nos va a dar la esperanza de la juventud, las personas comprometidas. Vamos a salir adelante después de esta pandemia y la discapacidad va a ser como el movimiento, el colectivo indígena, como todos los colectivos que son fuertes. Así vamos a hacer la discapacidad muy fuerte y si es que es necesario, nos movilizaremos, resistiremos y estaremos hasta el último dando lucha, porque no se burlarán de nosotros. No van a acabar con las personas con discapacidad y nos vamos a fortalecer. Entonces, tengo la esperanza del Ecuador, creo en el Ecuador, pero debemos de empezar cambiando empezando por nosotros mismos. Quiero agradecerte mucho, Kevin, por tu tiempo, por la participación en esta entrevista y a ayudarnos desde tu perspectiva a ver cómo está el tema de la natación y, por supuesto, la condición de ustedes como públicos prioritarios en este momento de coyuntura. Muchísimas gracias, Milton. Muchas gracias también al medio de comunicación. Quiero extender, es un ejemplo, ustedes ya como medio nos dan la posibilidad de expresarnos con libertad, con altura, ejerciendo nuestro derecho, y sigan así. Felicitarles por su programación, y quiero también agradecer de paso aquí a una amiga, Carla Tobar, que me concedió el contacto y la oportunidad para poder estar acá en este espacio. Brindarles muchos éxitos, y otra vez llamo a la ciudadanía del Cantón Sangolquí, del Ecuador y del mundo: cuidémonos. Aunque el gobierno nos diga que es verde, que salga, que sí, hay un virus afuera. Dios nos cuida si nos cuidamos. Para nosotros estamos en semáforo en rojo y no nos dejemos convencer. Muchas gracias.
Con esto nosotros cerramos nuestra entrevista con Milton Kevin Freire Padilla, con quien tratamos el tema de la natación en épocas de emergencia sanitaria y por supuesto también algunos temas de coyuntura. Son las 17:59 minutos. Con esto nosotros también cerramos. Muchísimas gracias.